¿Cómo es entonces que nosotros de alguna manera somos engendrados? ¿O cómo es que nosotros empezamos esta experiencia de vida espiritual? Por medio de ser engendrados. Dios engendra, Dios se forma y ahora Dios se perfecciona en mí. ¿Quiere decir que Dios llegó a mi vida sin ser perfecto? No, Dios en esencia es perfecto, pero necesita mi corazón, mi alma, mis pensamientos, un proceso de perfeccionamiento de Cristo. Inicio con la enseñanza del día de hoy. Primero agradecerles a todos, tal vez no sé si todos se enteraron, pero me enfermé, creo yo, como no me había enfermado ya hace mucho tiempo. Pero gracias a Dios, pues estamos bien, estamos bastante recuperados, con un poquito de peso de menos, pero victoriosos en Cristo. De verdad les agradezco a todos los que me estuvieron ahí preguntando y algunas personas que me estuvieron escribiendo, incluso orando. De verdad lo valoro y lo agradezco mucho. Así que muchas gracias. Muy bien, ahora sí vamos a dar inicio con esta enseñanza a la que le hemos colocado por nombre Más que Vencedores. Ya rápidamente vamos a entender por qué le hemos colocado la palabra más. No es un invento, ¿verdad? En realidad la palabra más es un adverbio. Un adverbio que de alguna manera califica al verbo que le sigue, ¿verdad? El verbo ahí es vencer. Entonces este adverbio está antes del verbo, porque le está dando una connotación mayor al verbo. Vamos a darnos cuenta que la escritura nos habla sobre esto, y es precisamente eso lo que queremos que hoy podamos recibir en nuestro corazón, ser edificados y entonces poder tener una mayor expresión de Dios en nuestras vidas. Yo creo que a veces al creyente, a los hijos de Dios, nos cuesta en alguna medida traducir, llamémoslo así, lo que de parte de Dios hemos recibido. Entonces la idea de esta enseñanza es que podamos darle un poco más de práctica, llamémoslo de esa manera, a esta enseñanza del día de hoy. Entonces vamos a darnos cuenta, y para esto quiero que empecemos a leer lo que dice la carta a los Romanos, capítulo 8. Yo de verdad creo que necesitamos un proceso en donde vayamos experimentando ese triunfo de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Y dice así el versículo 28: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, ¿qué? Son llamados. Ahí hay una palabra importante, y es con la que inicia este versículo, y dice sabemos. La palabra sabemos viene del griego eidó, y significa el ver que se convierte en conocimiento. Es decir, el apóstol Pablo, y aquí dice, es entonces una puerta de entrada para captar la verdad espiritual, la realidad del espíritu, desde un plano físico. Es decir, es la forma en la que yo en esta tierra capturo por medio del espíritu esa realidad, y entonces ahora la sé. Entonces esto es semejante como cuando alguien dice veo lo que me decís, estoy viendo lo que me decís. No sé si lo han escuchado o a veces lo hemos expresado. ¿Por qué? Porque no solamente lo estamos imaginando, sino lo estamos capturando. Entonces, en ese proceso de capturar eso que veo,
Empieza un proceso de conocimiento. Entonces el apóstol Pablo, cuando estaba hablando del sabemos, estaba haciendo referencia a ese ver que se convierte en conocimiento. No solamente en una parte de información, sino parte también de la vida en revelación en Cristo. Entonces él estaba de alguna manera afirmándonos que nosotros sabemos, ¿verdad? Porque vemos, y lo que vemos, conocemos. Sabemos que a los que aman a Dios, y dice la Escritura que ¿quién nos amó primero? Dios nos amó primero. Porque Dios nos amó primero, nosotros podemos amarle a Él. Ese es el principio de lo primero. El principio de lo primero nos dice que Él tiene el primer lugar en todo y es mayor a lo segundo. Entonces, al ser amados por Él, y eso ahora nosotros lo vemos y lo conocemos, podemos entonces amarle. ¿Por qué? Porque ahora conocemos, sabemos, le estamos experimentando en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, en nuestras vidas. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos conociendo a Dios? Estamos en un proceso de conocimiento por medio del que estamos sabiendo. De ahí tan importante que van a haber momentos en nuestras vidas donde transitamos por ese camino tan estrecho donde muchas veces nos quedamos desde la caída de la humanidad, donde somos seres extremadamente sensoriales, ¿verdad? Entonces en eso sensorial, en muchas ocasiones nos perdemos. Porque creemos que todo se trata de lo que sentimos y se nos olvida tener en cuenta como seres espirituales, ahora renacidos en Dios, que sabemos. Tú sabes lo que Dios ha ido revelando a tu corazón. Aunque quizás en el tránsito, en el paso de lo que estés viviendo, tú no lo sientas, pero tú lo sabes. El ejemplo de no sé, la persona que tú más puedas amar. Tal vez no sientes que te dice que te ama como tú quieres todo el tiempo, pero lo sabes, ¿verdad? Entonces, a los que aman a Dios, lo amamos por el principio de lo primero, porque Él nos amó primero. Entonces dice, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Miren la palabra ahí, ayudar. Esto también puede aplicar dentro del cuerpo. Viene del griego sinergeo y significa trabajar con alguien en una relación estrecha, muy identificado con él. Es decir, todo lo que está pasando, nosotros sabemos que porque le amamos, resultado de que Él nos amó, trabaja estrechamente con su propósito en mi vida. Y por eso es que todas las situaciones o cosas van a ayudar ¿a qué? A bien. ¿Por qué? Porque así está previsto, según dice aquí, que suceda a los que conforme, de acuerdo a la forma. La palabra conforme, conforma, dos palabras, ¿verdad? Conforme, conforma de los que han ido tomando la forma de su propósito celestial, eterno, les trabajen estrechamente de acuerdo a su propósito en tu vida. O sea, esto es glorioso y es poderoso, porque al nosotros alinear nuestros corazones de acuerdo a la vida de Dios, ahora sabemos que las cosas que sucedan trabajarán estrechamente de acuerdo a su propósito para que me ayuden a bien, porque yo estoy conforme a su propósito. Y esto es precioso, de verdad. Y esto, dice el apóstol Pablo, lo sabemos, aunque tal vez en el momento difícil no lo sintamos. Pero como fuimos trasladados del reino de la luz, del reino de las tinieblas, a la de la luz admirable, sabemos
que cada día somos menos sensoriales y entonces vivimos más en lo espiritual. Y para nosotros como nuevas criaturas de Dios, sabemos, tú sabes que hemos sido amados primero y por eso lo amamos. Y que entonces todas las cosas trabajan estrechamente de acuerdo al propósito celestial de Dios. ¿Cuál es la meta, el objetivo, el propósito de Dios? Irnos haciendo, creando, formando de acuerdo ¿a quién? A Jesucristo. Él es la meta, Él es el objetivo. El apóstol Pablo lo decía: no pretendo haberlo alcanzado todo, sino prosigo al supremo llamamiento. Es decir, este proceso de reforma es importantísimo y relevante en el proceso de transformación en Cristo. ¿Por qué? Porque es inevitable, como dice la Escritura, que en este mundo seremos afligidos. Pero si yo no recibo la aflicción configurado desde lo que sabemos, ¿ustedes cómo creen que vamos a recibir lo que vivimos? Seguramente como un enemigo, como un castigo. Alguien me preguntaba: ¿y existe el hecho que Dios nos pueda corregir? Por supuesto, el carácter correctivo de Dios existe. Pero si estamos nosotros en el entendimiento que estamos sabidos, que estamos hechos conforme a su propósito, todo nos va a ayudar a bien. Porque cada día la formación de Jesucristo en el carácter de sus hijos, de nosotros, está siendo formado. Tú lo sabes. Reformemos y elevemos el entendimiento con ayuda del Espíritu Santo a esta realidad de vida. Seremos afligidos. Aquí nadie se va a salvar de no ser afligido. O alguien que levante la mano y diga: nunca he sido afligido yo. Pues qué bueno, gloria a Dios. Pero la casi promesa es: serás afligido. Pero lo que dice aquí el apóstol Pablo es: sabemos que a los que aman a Dios, principio de lo primero, Él nos amó primero, todas las cosas trabajan estrechamente a los que de acuerdo, conformado al propósito, hecho de acuerdo a su propósito, son llamados. Por eso la situación, la cosa, lo que sucede, no puede destruirte, debe afirmarte, porque lo sabes. Porque contribuye, porque suma, porque glorifica a Dios a través de tu vida. Y entonces vamos a ver lo que dice el versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esta es una afirmación positiva, declarativa. Si nosotros somos los que fueron descritos en el versículo 28, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay situación alguna, persona alguna, que tenga más dominio y gobierno que el propósito que te resguarda y te protege. Y si tú estás de acuerdo a ese propósito y voluntad, lo que suceda y quien lo provoque, aunque duela, te sumará, perfeccionará, te va a establecer y te va a afirmar. Ay, bueno, qué fácil se dice eso. Pero es por eso que necesitamos todo un proceso de transformación. Es en las estructuras incluso del pensamiento. Porque estamos implantados de la idea de que todas las cosas nos ayudan a mal. Y más si estamos en el Señor. Desde que estoy en el Señor, mira, pensé que me iba a ir bien, peor me va. Porque tenemos conceptos religiosos que tenemos que abandonar para entrar al conocimiento de lo que es bueno, agradable y perfecto. Que es un concepto de vida superior, mayor, en donde cuando tú vives lo que vives y lo entiendes bajo este entendimiento, sabes que la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios está afirmándose como una realidad
en tu corazón. Entonces, ¿qué diremos ante esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si estamos de acuerdo a su voluntad. Versículo 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahí está el más que vencedores. El adverbio que está calificando al verbo y que le está dando una connotación de superioridad. Entonces quiere decir que el escritor tenía una intención particular en este contexto de decir eso, porque es la única parte de las cartas del apóstol Pablo donde él lo dice con tanto énfasis. No es que se le fue más, él sabía por qué ponía el más ahí. Y vamos a ver lo que significa más que vencedores. Más que vencedor viene del griego hipernikao y significa conquistar excesivamente. Ser más que un conquistador, es decir, un superconquistador que es completa y abrumadoramente victorioso. Victoria superadora, es decir, un conquistador preeminente. Yo no sé ustedes, pero si yo comprendo esto, yo estaría celebrando esta palabra. Porque Dios quiere decir, y por medio del apóstol Pablo nos está haciendo saber que no nos hizo únicamente vencedores, sino más que vencedores por medio, dice, de aquel que nos amó. ¿Y quién es este? Jesucristo. Es decir, nos hizo superconquistadores, abrumadoramente victoriosos. Es decir, una victoria superadora. Y eso eres, eso somos en aquel que nos amó. Pero yo, mira, me siento. Exacto. Puedes sentir, pero esto es lo que tú debes saber. O cuando uno de pequeño le decía a sus papás: yo siento que no me querés. Lo siento. Pero sí nos aman. A su modo, y a sus formas, pero nos aman. Entonces tú no eres lo que sientes. Tu identidad es quién, y eso es lo que tú sabes. Y en ese proceso es que estamos nosotros conociendo a Dios, que ahora somos más que vencedores, más que un conquistador, un superconquistador. Alguien completamente, abrumadormente victorioso en Jesucristo. Eso eres. Y eso es lo que sabemos. ¿Cuántos lo sabemos? ¿Te das cuenta lo maravilloso que es esto y lo poderoso? Y entonces termina el apóstol Pablo en el versículo 29 diciendo: ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Nada va a poderte dividir del amor primero, porque el amor primero es antes que todo y mayor que todos. ¿Y por qué reina este principio de lo primero en Dios? Porque Él es el creador de todo y Dios no ha sido creado por nadie. Y entonces dice el apóstol Pablo: ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar, dividir del amor de Dios. Porque todo lo que existe, dice la Escritura, fue creado por Él y para Él. Entonces no hay cosa tan profunda, no hay cosa tan alta, no hay cosa tan baja, ni ninguna otra cosa que pueda dividir nuestro corazón de esto que nosotros sabemos. Porque lo sabemos. Ya más adelante vamos a ver un punto sobre esto que les estoy mencionando. Ahora es importante entonces que nosotros hagamos un tipo de evaluación sobre quiénes somos nosotros.
dentro del diseño, y para eso yo quisiera que pudiéramos ver los 3 tipos de hombre de los que la Escritura describe. Cuando hablo referencia a hombre, me refiero al ser humano, ¿verdad? Entonces todos somos aquí parte de la especie humana. Ahora, si alguno no, levántense y lo mandamos a llamar a primer impacto. Bueno, el primero es el sarquicos, que es el hombre carnal. Algunos de ustedes ya saben más o menos esto. Es la persona que se deja llevar por sus sentidos y por lo sensual, por sus deseos y sus pasiones. Es decir, claramente ahí en primera definición le colocamos lo que significa carnal, ¿va? No carnal de este es mi carnal, sino carnal de carne, de humanidad, ¿verdad? La persona que se deja llevar por sus sentidos. El problema no es sentir, es ser guiado por lo que sientes. Porque todos sentimos. Desde el hambre sentimos. Si eso es humano, ¿verdad? Algunos ahí nos cuesta porque hay quienes no sienten hambre. Y hay otros que medio sienten hambre y ya están carnales. Andan dándole a todos como pueden. El primer hombre es el carnal. Y quiero que podamos ver en 1 Corintios 3:3 aparece este hombre. Porque aún sois carnales. Es el hombre sarquicos, ¿verdad? El hombre de la carne. Pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Está definiendo un hombre que no ha conocido a Dios. El segundo hombre es el sarquinos. Es el que es de carne. En otras palabras, es un inmaduro, un renacido por Dios. Y esto lo vamos a ver en 1 Corintios 3:1. Hace mención de este. Dice de la siguiente manera: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Este es el hombre sarquinos, o sea, este es de carne. Este ya tiene a Dios en su vida, pero es un recién nacido. Entonces ahí está el segundo hombre, sarquinos, de carne, pero ya no es carnal, es distinto. El otro no ha renacido ni ha conocido a Dios. Este ya conoce a Dios, pero es chiquito, pero no carnal, sino que débil, tierno e inmaduro. Y el tercero es el que viene nacido del Espíritu, el neumáticos. La palabra griega significa en el lenguaje corriente el soplo o aliento o del viento, de ahí aliento o viento. Como el aliento es el signo de la vida, el término que se emplea es para indicar la vitalidad de Dios. Es decir, el tercer hombre es el ya del neuma. La palabra neuma básicamente está hablando del espíritu. La palabra espíritu viene del griego neuma. Entonces estamos delante de un hombre que ya es un neumáticos. Entonces vamos a darnos cuenta que hay un primer hombre que no ha conocido a Dios, hay otro que nació de Dios pero es tierno, inmaduro, y está el tercero que es gobernado principalmente por la vía del Espíritu. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, ¿y esto por qué es importante saberlo? Porque en este escenario, cuando nosotros hemos desarrollado la vida del Espíritu, vamos a encontrarnos con un hombre distinto al primero que mencionamos, al carnal, y al segundo que mencionamos. ¿Por qué? Porque en esencia, quienes reciben la vida del Espíritu y la desarrollan, de alguna manera son inflados en esta vida del Espíritu para tener la capacidad de resistir. Por eso es que los escenarios los vive distinto un hombre del neuma a un carnal y a otro de la carne.
Y es ahí donde nosotros como hijos de Dios debemos hacer una introspectiva, pidiéndole al Espíritu Santo de Dios que nos ayude a saber en qué estamos. Porque este neumáticos es el del diseño, lo que Dios desea que alcancemos. Por ejemplo, la palabra libre viene del griego euteros, pero el objetivo de la libertad es dejarnos sin cadenas para cumplir nuestro destino en Cristo. Para cumplir nuestro destino en Cristo, pero este destino en Cristo incluye el que nosotros alcancemos madurez. Es decir, de alguna manera nosotros debemos entender y comprender que el objetivo de la libertad que nosotros hemos recibido es conducirnos al neumáticos, a ser inflados, desarrollados de tal manera por la vida del Espíritu, que entonces nosotros desde esa condición estemos capacitados para manifestar la victoria que de Dios hemos recibido. De ahí la importancia de desarrollarnos, de disponer nuestros corazones a la vida del Espíritu, a su palabra, a la lectura de la Escritura, porque estamos hablando desde una condición de libertad. Esto no se vuelve un pesar. Esto no es lo mismo haber sido notificado de mi libertad, pero bajo la imposición del legalismo, sino alguien que verdaderamente es libre, entiende su vida en oración, entiende su vida por medio de la palabra, entiende su vida exponiéndose al proceso de transformación. Entonces el objetivo de Dios es que experimentemos esa victoria en nuestros corazones. Pero para eso requerimos del proceso que nos lleva a una expresión mayor del neuma de Dios, para que no podamos ser ni carnales, ni de la carne, sino del Espíritu. Y de estos también habla ahí en 1 Corintios 3:1, pero solo los hace como mención. Dice: de manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como a espirituales. Estos espirituales son los del neuma. ¿Cuántos de los que estamos aquí vamos a desarrollarnos en esa expresión del Espíritu? Ahora bien, vamos a ver algo. Esto tiene que ver con 3 puntos que de alguna manera yo les he mencionado en el último tiempo. ¿Cómo es entonces que nosotros de alguna manera somos engendrados? ¿O cómo es que nosotros empezamos esta experiencia de vida espiritual? Por medio de ser engendrados. Dios se engendra, Dios se forma y ahora Dios se perfecciona en mí. ¿Quiere decir que Dios llegó a mi vida sin ser perfecto? No, Dios en esencia es perfecto, pero necesita mi corazón, mi alma, mis pensamientos, un proceso de perfeccionamiento de Cristo. Por eso es que les pongo un ejemplo. Muchos conocemos de Dios, hemos conocido a Cristo, pero cuando viene un escenario de pronto adverso que no esperábamos, quizá nuestra mayor actitud no es de victoria, porque de pronto nosotros todavía no hemos desarrollado o no hemos sido desarrollados dentro de ese diseño de la vida del Espíritu. ¿Sí me estoy explicando? Pero no es porque tú no seas un hijo de Dios. Tú lo que requieres es un desarrollo. Ahora bien, lo que nosotros tenemos que pensar es ¿cuánto tiempo llevo en este avance? ¿Y cuánto he avanzado? Porque entonces también ahí se incorpora nuestra responsabilidad en el crecimiento. Es normal que un bebé cuando nazca permanezca pequeño, pero si lleva 10 años siendo pequeño, ese bebé tiene un problema. La idea del diseño de Dios es de que todos maduremos hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, a una expresión gloriosa del Espíritu. Y entonces todos podamos vivir aquí como neumas, como neumáticos, como espirituales, porque ese es el diseño que de parte de Dios hemos recibido. Por eso es que en 2 Corintios 5:17, y esto ustedes lo saben, dice que somos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas.
Para hacernos una nueva criatura, Dios no necesitó absolutamente nada de ninguno de nosotros. Ni un super testimonio, ni para bien ni para mal. Él necesitó de Él habernos escogido, habernos predestinado, hablar a nuestras vidas, que nosotros le recibiéramos y entonces crear una nueva criatura con una nueva naturaleza que empieza a conocer nuevas capacidades en esta vida espiritual. Por eso es que nosotros en Cristo, por más debilidades humanas que tengamos, no podemos ser lo mismo que cuando le conocimos. ¿Por qué? Porque hay un nuevo nacimiento en esta vida humana. Y hay una nueva naturaleza. Y en nosotros habitan dos naturalezas. Y estas dos naturalezas no están confundidas entre sí. Tienen vida propia. Y es ahí donde entonces nosotros debemos enfocar nuestras fuerzas a la vida del Espíritu. Porque cuando esta vida del Espíritu se desarrolla, va a tomar el control seguramente de nuestras vidas. Porque es una vida que está reinando. Y entonces en ese proceso yo voy conociendo, viviendo y experimentando lo que es ser un más que vencedor. Si se dan cuenta, no sucedió de la noche a la mañana, ni por un acto mágico, sino por un acto espiritual, donde Dios se engendra, Dios se forma y ahora Dios se perfecciona. Y entonces, como dice el apóstol Pablo, podemos andar o puede hablarle a los que son del Espíritu. El neumáticos, como el neumático, tiene la capacidad de estar inflado por el Espíritu. Y entonces tiene la capacidad de soportar presión. Por eso es que somos más que vencedores, porque de parte de esa vida hemos recibido. Ya no vivimos las situaciones como una víctima de esta vida, de las cosas, sino como un súper victorioso en Cristo Jesús, porque está inflado por el Espíritu y capacitado para soportar las presiones de esta vida y vencer, porque es la vida que hemos recibido de Dios. Pero desarrollemos esa vida que es parte de lo que está previsto que alcancemos todos. Madurez. Di conmigo, madurez. Vamos a ver el caso de Mateo 4, de la tentación de Jesús. Es un ejemplo que nos puede graficar o ejemplificar esto. Mateo 4 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu. ¿Por quién fue llevado? Por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Por qué? Porque estaba en un cuerpo de hombre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque está escrito: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito también está: no tentarás al Señor tu Dios. Versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles que le servían. Yo identifico, para traducirlo a nuestros días, primero que Dios, por ser Dios, iba en el neuma. Dice la escritura que fue guiado por el Espíritu. Entonces él militaba en un cuerpo de hombre, pero estaba inflado por el Espíritu. Entonces, como estaba inflado por el Espíritu, para él la tentación no representó un verdadero desafío,
Porque primero fue tentado con el hambre. Podría ser una necesidad. Muchas veces nosotros somos movidos por la necesidad, cuando debemos seguir aprendiendo en el desarrollo a ser guiados por el Espíritu. ¿No sabes qué es estar en necesidad? Si yo les contara. Pero nuestra dependencia no es de las cosas, ni de lo que necesitamos, sino de lo que Dios nos mandó a hacer y hacer. Incluso Jesús a sus discípulos los mandó incluso sin nada. ¿Por qué? Para que aprendieran dependencia. En este escenario Jesús fue tentado por una necesidad, el hambre. Después yo identifico que fue tentado en su identidad. O tal vez sede, ¿verdad? Y en el tema de su identidad tampoco se dio. ¿Por qué? Porque él estaba ahí guiado por Dios, inflado por el Espíritu, capacitado para soportar. Y el tercer escenario yo lo identifico como riqueza. Estaba siendo tentado con riqueza de pronto, ¿verdad? Muchos recursos, reinos, dinero, tesoro, oro. 3 elementos que creo yo que a nosotros en cualquier escenario nos pueden llegar: el hambre, la tentación a la necesidad, tentación de identidad y la tentación de las riquezas. ¿Cómo entonces nosotros traducimos la victoria del Espíritu a esta vida cuando tengo necesidad, cuando hay un tema de identidad? No estoy seguro, ¿y será que sí? ¿Y será que Dios sí puso sus ojos sobre mí? ¿Y será que Dios me escogió? O no, yo necesito recursos, necesito dinero. Pues claramente nosotros lo podemos ver en la descripción de los 3 hombres que vimos según la Escritura. No va a poder vencer un escenario de estos el hombre de la carne, porque seguramente el hombre de la carne se irá por su necesidad. No va a poder ser vencedor el que es el carnal no podrá vencer porque será llevado por su necesidad. El de la carne seguramente no va a poder vencer porque está siendo tentado en su identidad. Pero el que es guiado por el Espíritu de Dios y está inflado por el poder de Dios, que le da fortaleza, que le da conocimiento, que le hace saber, como dice el apóstol Pablo, entiende que todos pasaremos necesidad. Pero porque hay otro hermano que sí ha logrado avanzar, no porque sea mejor que tú, seguramente porque se ha desarrollado en la vida del deuma. Y entonces tiene una capacidad mayor de soporte en medio de la aflicción, porque seguramente esta persona se ha preparado y capacitado para entender cuál es la vida del Espíritu y se ha expuesto a esto. Por eso incluso esto lo dice Romanos 8:14, y eso lo habla el apóstol Pablo, que es un ejemplo de él, de esto. Estuvo preso, pasó hambre, tuvo riqueza, tuvo pobreza, pero todo lo puedo en Cristo, decía él, que me fortalece. El principio de lo primero. Cuando nosotros entendemos el principio de lo primero, entendemos que tenemos una dependencia directa de Dios. Y entonces él aquí en Romanos 8:14 está diciendo: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Y cuántos somos hijos de Dios? Somos hijos de Dios. Y entonces, ¿por qué somos guiados? Por el Espíritu de Dios. Jesús no es la excepción. Lo que reinaba en el corazón de Jesús era el Espíritu de Dios. Era Dios mismo. Y nosotros necesitamos el proceso de madurez para tener una expresión de victoria en estas vidas. Pero aquí es donde yo también quisiera añadirles algo. Pero para esto es importante que como hijos de Dios nosotros crezcamos en la oración como un órgano de identificación del Espíritu. Se los vuelvo a repetir, necesitamos crecer en la oración como un órgano de identificación del Espíritu. Un órgano espiritual de Dios que identifique nuestros comportamientos de la carne, por ejemplo, del alma. Yo me recuerdo muy bien que cuando yo inicié el proceso del pastorado,
yo en ese momento renuncié a todo, familiar, empresarial, laboral, todo. Y yo, bajo mi concepto tal vez errado, pensaba que rápidamente todo me iba a ser suplido. Y fue un proceso donde tuve hambre, donde literalmente yo me vestía por lo que me ofrendaban. Y ser tentado por las riquezas en ese escenario es bien fácil. Trabajaba en ese tiempo en la Corte Suprema de Justicia. Había renunciado a todo eso. Y no fue hasta en un momento, porque yo me empecé a amargar. Y estoy hablando de un nacido de Dios. Me empecé a amargar, me empecé a enojar, me empecé a estresar, me empecé a dolor de cabeza, ya no sabía ni qué sentía. Cuando me recuerdo que, para los que me conocieron todavía en esa época, yo tenía un carro de lujo. Antes de recibir el llamado de Dios, yo ese carro, ya no lo puedo mantener ya. Casi que lo vendí así, toma una llanta, aquí está el retrovisor, aquí. Tuve que vender, ya no pude mantener ese carro. Pero me recuerdo que me estaba subiendo a ese carro ya en las últimas veces y cerré mis ojos. Y yo le dije a Dios, por medio de la vida del Espíritu, yo necesito crecer. Porque me di cuenta que en un escenario desafiante yo estaba completamente oprimido. Y recuerdo muy bien que por medio de la vida del Espíritu logré ver mi alma. Y entonces entendí la oración como un órgano de identificación. Y eso me sirvió ver a mi alma turbada, afligida, preocupada, enojada, amargada, dependiente de todo menos de Dios. Aunque mi espíritu lo entendía, mi alma no. Y entonces me recuerdo que, movido por el Espíritu, yo le dije a mi alma: alma, ten paz. Porque mi espíritu, y así fue mi oración, y yo hemos decidido depender y descansar en Dios. Desde ese día hasta este día, se los prometo, ese tema en mi vida no es mi tema. ¿Por qué? Porque entendí que la oración es un órgano de identificación para la madurez. Y entonces entender la oración como un órgano de identificación del Espíritu va a permitirte a ti poder tener en esta tierra una mayor expresión de lo que eres, un victorioso y un vencedor. Pero si nosotros nos distanciamos y divorciamos nuestras vidas creyendo que porque escuché una enseñanza, sé que soy más que vencedor, sin darle el crecimiento a mi alma por medio del Espíritu, seguramente aún cuando yo lo tengo presente, mi alma me va a andar haciendo andar en círculos. Yo me di cuenta, nosotros de alguna manera de niños pasamos algunas situaciones familiares. Y entonces al primer momento en el que pasaba algo a mi vida, yo me ponía nervioso y dudaba de todo, hasta de mi existencia. Problema de identidad. Cuando entendí la oración como un órgano de identificación de mi alma, yo por medio de la vida del Espíritu le empecé a hacer saber en oración a mi alma lo que debía entender sobre su identidad. Tú eres más que un vencedor. Tú eres un justo en Cristo. Tu identidad es Dios. Yo soy una semilla, y se los decía la semana pasada, soy una semilla que soy plantada en los desiertos más áridos y doy fruto por la vida del Espíritu. Para un hijo de Dios, la oración como un órgano de identificación va a ser estructural en su desarrollo. Hay cosas que están en nuestro inconsciente, y las cosas que están en nuestro inconsciente son más efectivas que las que están en el consciente. Pero para que algo llegue al subconsciente, tiene que haber todo un proceso de penetración en el ser. Y nosotros llegamos a Dios con un subconsciente completamente carnal. Ahora necesitamos un subconsciente espiritual. Por eso es que nosotros necesitamos que en los escenarios más difíciles, si nos equivocamos, nadie nos diga que no servimos para nada. Nosotros no lo decimos. Sos un bueno para nada. Sí, dice uno. Solito uno. Servís para nada bueno. Es un mula. Porque eso está en nuestro inconsciente. Pero por eso necesitamos un proceso en donde la vida del Espíritu
como dice la Escritura, penetre hasta lo más profundo por medio de su palabra. Y su palabra es el Espíritu de Dios. ¿Qué palabra de Dios por medio del Espíritu? Tú te hablas por medio del órgano de la oración. Digan conmigo, órgano de identificación. Y eso lo debemos entender. Dios nos ha dado un órgano de identificación en esta vida espiritual, y esa es la oración. Miren lo que dice Mateo 22:37. Y entonces Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Con todo. Habla sobre la integridad de algo que está completo, que está completamente completo, plenamente pleno, entregado. ¿A quién? A Dios. Por eso el proceso de conversión, en donde vamos entendiendo que somos más que victoriosos, no solamente se puede quedar en una primera fase donde ya lo sé, ya me lo dijeron, sino se tiene que interiorizar por medio de la vida del Espíritu a nuestro corazón, a nuestra alma y a nuestra ¿qué? Mente. A todo, hay una versión que dice a todo nuestro ser. ¿Y qué es el ser? La esencia de una naturaleza. Amarás a Dios con toda tu esencia. Por eso es que muchas veces, sí, Señor, gracias, pero llegamos a la casa y ay, Dios, porque nos está faltando amarlo completamente completo. ¿Y es eso posible? Por supuesto que es posible. Pero para eso nosotros necesitamos disponer nuestras vidas a un proceso total de transformación. Exponerte a la palabra. Entender la oración como un órgano de identificación del Espíritu. ¿Por qué creen que muchas veces nosotros como hijos de Dios permanecemos dando vueltas y tenemos tiempo de conocer a Cristo? Porque no comprendemos que la oración es un órgano de identificación. Y hay cosas que tú por medio del Espíritu tienes que aprenderle a hablar a tu alma. Calmada. Tené paz. Crece. Cristo es tu Señor. Dios es tu Salvador. Pareciera que no tienes nada, pero lo posees todo. Quizás te sientas empobrecida, pero enriqueces a muchos. Tal vez estás enfermo, pero no eres tu enfermedad. Tal vez estás sintiendo eso, pero tú no eres lo que sientes. Tal vez estás pensando, pero tú no eres lo que piensas. No, yo no puedo, esta vida para mí. Te hago saber por medio del Espíritu que tú eres más que un vencedor en Cristo Jesús. Y cuando la Escritura dice, y me voy a enfocar en esa parte donde dice el alma, amamos a Dios con toda nuestra alma. La palabra ahí viene del griego psuke, que traducido psique, que traducido al español es psicología. Todo el psiquis, toda la personalidad. Y amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu personalidad y con toda tu mente. Por eso nosotros en este proceso estamos entendiendo que por medio de su Hijo somos la alabanza de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque estamos en el proceso de transformación de vida, una expresión gloriosa del neuma. Y entonces amaremos a Dios y seremos la adoración de Dios con todo lo que somos. Pero ten presente que la oración es un órgano de identificación del Espíritu. Y entonces seguramente iremos avanzando cada día más como seres esencialmente ¿qué? Espirituales. Somos más que vencedores en Cristo. ¿Quiénes lo creen conmigo? Y con esto voy a ir finalizando. La Escritura también nos enseña que entonces presentemos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, como un culto racional. Amar a Dios con toda nuestra mente
también significa aprender a pensar. Puedo hacerlo o debo hacerlo, pero lo que yo piense, porque puedo hacerlo, debo aprenderlo a hacer ordenadamente. Y hay pensamientos que cuando yo empiezo a crecer en la vida del Espíritu, entiendo que puedo hacerles violencia para acercarme a la verdad. No todo pensamiento es una verdad, pero nuestra verdad, que sí es Dios, es nuestra realidad. ¿Me es permitido pensar? Por supuesto, piensa, pero hazlo ordenadamente. Como alguien que ama a Dios con toda su alma, con toda su mente y con todo su corazón. Somos expresiones de la gloria de Dios, y estoy seguro entonces que será más fácil para nosotros manifestar esa victoria que hemos recibido de Dios en esta tierra, y que entonces otros, por medio de esta vida, puedan conocer a Cristo. Amén. Te voy a invitar a que podamos finalizar dándole gracias al Señor